Buenas noches para todo el grupo. Vamos hoy nos va a estar acompañando un gran entrenador eh, y amigo de fútbol, de estos amigos que uno va encontrando en el camino. Yo tuve la oportunidad de estar en Alianza Lima con el profe Richard Pay como preparador físico. Me encuentro a Ernesto Aracaki como jugador y capitán del equipo, ya con mucha trayectoria. Y te puedo decir que como jugador, bueno, extraordinario, una ética de trabajo de mucha calidad y fue selección Perú también, jugador de muchos años en selección Perú y también jugó en Cienciano. Es decir, que con una larga trayectoria a nivel de fútbol profesional. Hoy en día eh, ya está como director técnico, está trabajando en diferentes academias de fútbol, trabaja como también como un profesor de formación en la Federación Peruana de Fútbol. Estuvo conmigo en el proyecto de FIFA, de formador de formadores, y bueno, todos los entrenadores que llegaron a Perú para allá, para el proyecto FIFA, muy bien. De verdad que hicimos un buen grupo de trabajo y con un gran aprendizaje. Bienvenido Ernesto y gracias por compartir con nosotros. Gracias, gracias. No, gracias a ti, Jorge, por la oportunidad. Es un honor estar ahí al frente de todos tus amigos, tus compañeros, gente de fútbol, que ya después al final será importante compartir, ¿no? Y escucharlos también, a ver qué piensan de lo que fuimos construyendo, ¿no? Yo lo que les quería presentar hoy es lo que fuimos construyendo cuando trabajamos en la federación como director de menores. Em, como dice el profe Jorge, yo fui futbolista durante 12 años, pero con pocos resultados internacionales, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, eh, ¿por qué? ¿No? Y bueno, comencé a hacer una lista de todas las razones, o sea, de todos los dolores, ¿no? Que sufríamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, que no meten goles siempre de cabeza, por ejemplo, en el Perú, que no meten goles a último minuto. Siempre dicen de nosotros, los futbolistas, que no tenemos base técnica. Este, mm, ¿Qué otras cosas dicen? Temas psicológicos, que somos débiles, un montón de cosas, se hablaban de nosotros como futbolistas. Entonces yo lo que quise fue ir conociendo nuevas experiencias, hacer benchmark, como le llaman, es buscar referencias en otros países cómo se trabajaba. Este, y fui descubriendo algunas respuestas a, a todas esas dudas, ¿no? Eh, una de mis dudas venía también por el método, ¿no? Por la forma de cómo entrenábamos. Por ejemplo, yo, cuando ya me agarró el profe Jorge, yo ya estaba ya medio de salida del fútbol, tenía 4 operaciones en la rodilla, ¿no? Entonces también me preguntaban, ¿no? Pucha, de repente la forma en que trabajaba no era la correcta, ¿no? Yo venía de entrenar en épocas donde se corría 10 kilómetros en la playa, donde te hacían saltar escaleras, ese tipo de cosas. Entonces, una de mis dudas también tenía que ver con el método, ¿no? Con la forma de entrenar. Entonces, en ese camino, fui probando muchas formas, ¿no? Y yo también seguramente muchos de ustedes deben haber conocido la priorización táctica, el microciclo estructurado, todo ese tipo de cosas, también las averigüé, las estudié, no en la profundidad seguramente en que muchos de ustedes la conocen, eh, pero nosotros tenemos, bueno, una cultura especial, ¿no? Vivimos en un país con rasgos particulares y seguramente ustedes que están en diferentes localidades también viven tienen un estilo de vida distinto, tienen sus propias problemáticas. Por ejemplo, un ejemplo del nuestro es que no tenemos campos acá. Los clubes no tienen campos para entrenar. La mayoría alquila, ¿no? La mayoría son campos privados, que, bueno, si quieres entrenar, si quieres implementar una escuela, o por ejemplo los mismos clubes profesionales, ¿ah? Por ejemplo Sport Boys, Municipal, tienen que alquilar campos para entrenar sus divisiones menores. Entonces, al tener estas particularidades en nuestro medio, por ejemplo, ¿qué hacen? Tienen una hora de entrenamiento, ¿no?
tiene un costo. Entonces, ¿qué hacen? Muchos clubes o muchas escuelas tratan de, para diluir un poco los costos, meter la mayor cantidad posible de niños en un campo. A los chicos se les cobra y tienen una hora de entrenamiento porque a la siguiente hora entra otra categoría. Entonces, esas particularidades que tiene nuestro medio nos obliga a nosotros a construir una propia forma de trabajar y de entrenar. No podemos utilizar eh, un método que sirve en otro lado. Sí podemos coger algunas cosas, seguramente dentro de los ejercicios que van a ver, van a ver eh, ejercicios que tienen pues, rasgos muy parecidos a que se utilizan en otros métodos. Eh, y esto yo lo fui descubriendo precisamente cuando yo llego a la federación, ¿no? Yo venía mucho, antes de llegar a la federación, trabajé en Alianza y en Alianza trabajé como gerente de menores. Entonces veníamos mucho con el tema de la periodización táctica. ¿No? De los principios, subprincipios, subprincipios y todo ese tipo de contenidos, que con el tiempo me fui dando cuenta que no terminaba pegando como hubiéramos querido en la formación de los chicos, ¿no? Me di cuenta que terminábamos formando chicos como de escuela, le llamo yo, ¿no? Chicos de uno o dos toques nada más, ¿no? Ninguno diferente, ninguno que sea capaz, que tenga la valentía para sacarse a uno, a dos, ¿no? Y eso tiene que ver con la rigidez a veces de los contenidos. Em, entonces, cuando justamente yo llego a la federación, me encuentro con un comando técnico en la selección mayor que había sido exitoso, ¿no? Entonces, bueno, si yo fui buscando respuestas en otros países, este, habría que buscar a ver respuestas dentro de la selección mayor, pues, ¿no? Porque ellos fueron exitosos con nuestras deficiencias, con nuestras carencias, con nuestra materia prima, ¿no? Con nuestros jugadores que se formaron como se forman acá, ¿no? Con todas esas carencias que les estaba manifestando. Entonces, cuando yo entro a la federación, le mostramos una propuesta, ¿no? A la selección mayor. Y el comando técnico de la selección mayor fueron medios crudos, pero a veces la verdad duele, pues, ¿no? Y me dije, no, 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 nos dijeron, nosotros vemos el fútbol de una manera mucho más sencilla, ¿no? Nosotros también hemos visto un montón de realidades, nosotros también hemos estado en Europa, esas cosas a nosotros no nos sorprende, eh, y nosotros vemos las cosas mucho más simples. Entonces nosotros obviamente, pues, ¿no? Medios, adoloridos en nuestro orgullo, eh, pero también, pues, ¿no? Con la capacidad, ¿no? Intentando tener la capacidad de escuchar y de tratar de entender qué se nos quiere decir, fuimos empezando a trabajar de la mano con ellos, pues, ¿no? Nosotros entramos en plena pandemia, entonces hubo este y, y empezamos a trabajar con ellos. Ellos piden sparring siempre. Cada vez que convocaban a la selección pedían sparring, un grupo de chicos jóvenes para entrenar con ellos, ¿no? Y hacer de oposición. Y fuimos entendiendo un poquito de qué trataba el mensaje, ¿no? Entonces, escucha, lo que veíamos es que, no sé, tienen 4 días para entrenar, ¿no es cierto? En una selección mayor. Porque mientras van llegando, tienen 4 días y tú te dabas cuenta que lo que entrenaba funcionaba, ¿no? Tenía resultados. O sea, los mensajes que se les daba en esos 4 días calaba y conseguían los resultados. Entonces, fuimos entendiendo, ¿no? Ellos de repente, por la cantidad, ellos deben tener más de 20 años seguramente de experiencia dirigiendo. Ellos ya encontraron su manera de entrenar, encontraron la dinámica, encontraron de manera seguramente, no sé si decirlo empírica, pero
a través de su experiencia, el método más eficiente posible en el corto tiempo que tenían disponible, ¿no? Entonces nosotros fuimos captando lo más que podíamos y tuvimos que ir estructurándolo, ¿no? Poniéndole nombres a los ejercicios, definiendo características, porque nuestro reto como dirección de menores era cómo hacemos sostenibles esos buenos resultados que habían tenido ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos sostenible? A través del trabajo y a través de replicar ese método, ¿no? Este, eh, eh, Uy, no sé por qué se está cortando. Alguien no sé si tiene el micrófono abierto. Y ahora no, ya. Entonces fuimos tratando de ordenar, de estructurar, de ponerles nombres, características a los tipos de ejercicios. Em, eh, Después nos dimos cuenta que no solamente bastaba con los ejercicios, sino también con los mensajes. Y entonces ahí fuimos recopilando la mayor cantidad de información posible en esos 3 años que estuvimos trabajando ahí de la mano. Y eso es lo que les quiero mostrar. A ver qué les parece. Y ojalá les guste después de toda esta larga introducción. Bueno, el método tiene que ver con el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a trabajar? A nosotros los técnicos nos encanta saber cómo entrenar, ¿no? ¿Qué tipos de ejercicio? Eh, pero yo siempre insisto a los entrenadores también que nosotros visitamos a nivel nacional allá con la escuela de entrenadores, es que antes del cómo está el qué, ¿no? El qué se va a entrenar. Entonces ya ese está todo eso está para otra charla, ¿no? Hoy nos corresponde los tipos de tareas, las propuestas metodológicas y empezamos. Bueno, nosotros identificamos 6 tipos de tareas, ¿no? A medida que nos íbamos reuniendo también con el comando técnico, fuimos agregándole ciertas cosas. Pero estas son las 6 tipos de tareas nada más que se utilizaba, utilizábamos nosotros en menores, que no es fácil, ¿ah? Estoy seguro que muchos de ustedes son líderes seguramente de alguna estructura formativa o de algún club, y llegar a la consolidación de esto no es tarea fácil. Pero bueno, la construcción misma tomó tiempo, ¿no? Entonces, nosotros definimos 6 tipos de tareas, ¿no? El número uno, los específicos por puestos, que después voy a comenzar a detallar cada uno de ellos. Los específicos por línea, los específicos entre línea, el número 4, los sectorizados, el número 5, el funcionamiento táctico y el reducido. Ya voy a pasar a comenzar a detallar cada uno de ellos. Estos son los específicos por puesto. Ahí le voy a poner un videíto, y ustedes irán identificando las características de estos ejercicios. Este es un específico por puesto para los defensas. Nosotros éramos los azules, ¿no? Los sparring eran los azules. Entonces a nosotros ¿qué cosas nos hacían hacer? Simular algún tipo de situación del juego, ¿no? Por ejemplo, aquí querían replicar una situación en la cual el central tenía que
seguir hasta un cierto punto al delantero y después agrandar con la intención del lanzamiento. Una de las cosas que también trabajaba mucho era el tema de la marca al delantero en la zona de definición, ¿no? Entonces, aquí está la marca, acá está el delantero y el hombre que saca el centro. Y ahí se le va metiendo información, ¿no? De cómo debería ser esa marca. Y después este es un específico por puesto para delanteros, ¿no? Aquí está Pablo Guerrero, temas de apoyos, desmarques, de ruptura y definición, ¿no? Y después en todas sus formas, ¿no? Después eran a través de centros. Entonces, ellos utilizaban mucho de estos tipos de ejercicios, por ejemplo, en la parte de entrenamiento o en la parte final del entrenamiento. Entonces, ¿no? Mejora los fundamentos técnicos, tácticos individuales por puesto. Hay un alto número de repeticiones y se realizan recorridos y desplazamientos reales, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio, ustedes si se dan cuenta, o sea, utiliza el espacio donde se simula o sea, donde ocurre, ¿no? En el juego. O sea, es más el jugador puede contextualizar un poquito mejor, ¿no? Los espacios, los tiempos, los recorridos del balón, ¿no? Por ejemplo, nos pedía mucho a los sparring que los centros los saquen con la fuerza, ¿no? Con la intensidad con la que ellos se les va a presentar en un partido de eliminatoria, por ejemplo, ¿no? Renegaban mucho cuando los centros no eran como ellos querían, ¿no? Este, mm, pero entonces es los espacios reales, los recorridos reales, solamente que aíslas, ¿no? Una situación del juego, la aíslas y buscas que haya mucha repetición. Eh, entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, en menores no teníamos sparring, ¿no? Pero tenemos un montón de chicos en los cuales, no sé, a este extremo que necesita aprender a sacar centros, lo hacemos sacar centros. A este volante que nosotros necesitamos que aprenda a generar cambios de orientación, lo poníamos acá. Al 9 que necesita aprender a definir, lo poníamos a definir. Entonces acá tienes por lo menos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chicos, más el arquero, aprendiendo, ¿no? Y repitiendo constantemente una misma situación del juego. Entonces, eh, esta fue una de las cosas que el profesor Bonillo, ¿no? Que es el preparador físico de Gareca, más nos insistía y más nos trataba de meter en la cabeza, ¿no? Más en la formación de menores tenemos que trabajar mucho de estos tipos de ejercicios, me decía y me repetía constantemente, ¿no? Lo hablaba. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros teníamos estructurado antes los entrenamientos? Calentamiento, movilidad articular, qué sé yo, rondo, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, en un rondo, ¿cuántas veces el lateral va a hacer un recorrido de 30 metros para sacar un centro de 25 metros a una velocidad de 30 kilómetros por hora? ¿No? Eh, ¿Cuántas veces en un rondo un central va a aprender a agrandar 20 metros para rechazar una pelota? ¿No? Entonces, él se daba cuenta que hoy estamos muy inundados, ¿no? Con el tema de los rondos y de los espacios reducidos, ¿no? Pero los chicos, me decía, los chicos necesitan
solucionar situaciones específicas del juego. Este, entonces, a medida que nosotros íbamos conviviendo con ellos, nos íbamos dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, también tenían situaciones específicas en las cuales bloquear, por ejemplo, un remate, bloquear un centro, ¿no? Hacía que los laterales hagan un recorrido con un extremo nuestro, el extremo trate de sacar un centro y el lateral bloquee con la pierna adecuada. O que los centrales bloqueen un remate de fuera del área y que no se voltee. Él decía, y yo lo entiendo así hoy, ¿no? Que en el fútbol a veces nosotros los técnicos estamos muy enfocados en lo colectivo, ¿no? En lo táctico, en lo estratégico, pero al final lo que termina definiendo un partido es lo técnico, ¿no? O sea, que entre o no entre una pelota tiene que ver con lo técnico. Que el central bloquee un remate sin darse vuelta, ¿no? Como nos costó, por ejemplo, contra Bolivia, eh, tiene que ver con lo técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El profe Ricardo también me decía, ¿no? O sea, un gol de cabeza. Un gol de cabeza tiene que ver, ¿no? Si nos mete un gol de cabeza tiene que ver con la marca, ¿no? Que si no marque bien, entonces tiene que ver con un tema técnico, ¿no? Pero si yo puedo evitar que saque el centro, me estoy anticipando a una situación de riesgo, ¿no? Entonces tengo que enseñarle al lateral a bloquear un centro, ¿no? Entonces, a través de este tipo de ejercicio, simulaba situaciones y mitigaba ciertos riesgos, ¿no? Para recibir los goles, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros sufríamos siempre, por ejemplo, ¿no? En el juego aéreo, ¿no? Entonces yo decía, ¿y por qué a Gareca, en el comando técnico de Gareca, no nos metían tantos goles de cabeza a comparación de otros periodos? Y tiene que ver con una lógica simple, ¿no? Con sentido común, ¿no? Que no es el común de los sentidos para el hombre, ¿no? Hay que trabajar, ¿no? No basta, no basta con entrenar el juego aéreo un día antes del partido, ¿no? Como a veces lo tenemos preestablecido. Eh, entonces, había mucho volumen de trabajo de este tipo para mitigar los riesgos en el juego aéreo, ¿no? Estos son los específicos por línea. Ay, perdón. Este tipo de tarea trata de mejorar el funcionamiento grupal de la línea, ¿no? De una línea. Por ejemplo, acá la línea defensiva. Está integrada un poquito con la línea de volantes, este, pero trata de trabajar, ¿no? La parte de la línea defensiva. Igual, un rasgo de este tipo de tareas que hay alto número de repeticiones de simular una situación y se realiza en recorridos y espacios reales. Por ejemplo, creo que este fue antes de un partido contra Brasil. Entonces, Brasil, que tiene una línea ofensiva que tiene mucha movilidad, que no tiene mucho juego posicional, sino que tienen mucha libertad para el ataque, ¿no? Tenían, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje en este partido? Que no se dejen llevar por el hombre, ¿no? Que no se crucen, que no se dejen llevar demasiado por la marca, pero que si entraba el balón a la zona, ellos le llamaban zona activa, ahí ya la marca tenía que ser agresiva, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tú estás trabajando coberturas, ¿no? En la chica, en la grande, estás trabajando lo zonal, em, en los espacios y recorridos reales, ¿no? Entonces, mira cuántos chicos tienes trabajando. No necesitas, una de las cosas, ¿no? que veíamos es que no necesitas materiales, ¿no? O sea, solamente necesitas pelotas, jugadores, rivales,
para comenzar a trabajar. O sea, yo he visto, ¿no? Y lo he utilizado, ¿no? Ejercicios para trabajar el trabajo de zonas, ¿no? De la línea defensiva, en la cual, no sé, pues marcas un montón de ligas, con un montón de ligas la zona, y le pones cuatro arquitos para marcar las zonas, ¿no? Horizontales del campo, ¿no? O le pones chicos a la espalda de la línea defensiva para que reciban y si reciben, meten gol para generar coberturas. Entonces lo haces en un espacio chiquito de repente y no es tan real, ¿no? No es tan real. De repente aquí hay muchos que están, si me tienen que cortar, me cortan, si tienen algún comentario, consulta, duda, me cortan, no hay problema. Entonces, es mucho más, o sea, es mucho más real, ¿no? Por eso es que le dije al profe Jorge que el fútbol como método, ¿no? Acá no hay cosas así raras ni extrañas, ¿no? O demasiados ingredientes dentro del ejercicio, ¿no? Es lo más sencillo posible. Entonces aquí, por ejemplo, estás trabajando ya los conceptos, pero también estás trabajando estratégicamente, ¿no? Si es que hay profesores orientados al fútbol competitivo, ¿no? Este, Ahí combinas, ¿no? De repente juegas con un equipo que sí juega con una línea ofensiva mucho más posicional, el comportamiento de la línea es distinta, que juega más con cambios de orientación, ¿no? Entonces la información es distinta. Entonces, creo yo que así los jugadores pueden este, plasmar mucho mejor y orientarse mucho mejor dentro del campo a la hora de jugar, ¿no? Ujú. Este es un tipo, o sea, a medida que íbamos avanzando, le íbamos mostrando al profe Bonillo y al profe Ricardo, y el profe Bonillo me dijo, bueno, ya tienes los específicos, tienes los específicos por línea, yo creo que te podrías agregarle los específicos entre línea, me dijo, ¿no? Y este es un ejercicio específico entre líneas. Por ejemplo, aquí quería trabajar lo que es en la parte, es como un específico individual, pero integrado a la línea de volantes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos decía el profe Ricardo es que una de las cosas que nosotros como peruanos sufrimos es que vamos mucho para atrás, ¿no? O sea, no vamos hacia adelante, devolvemos la pelota mucho hacia atrás. Y tiene que ver con los perfiles, tiene que ver con la agresividad, este, entonces, esos tipos de mensajes se tratan de meter en estos ejercicios. Entonces, estás trabajando el uno contra uno del lateral, y cuando hay recuperación, hay una integración con la línea de volantes, ¿no? Para el ataque. Este es otro ejemplo, ¿no? Pero ya de volante central con delantero, creo, ¿no? Pero miren, dése cuenta, ¿no? Cero materiales, solamente el espacio real y replica situaciones reales del juego, ¿no? Que pueden suceder, ¿no? ¿No? El encarar. Por ejemplo, otro de los rasgos de estos tipos de ejercicios es que no hay limitantes de espacio, no hay limitantes de toques, por ejemplo, ¿no? Que a veces queremos meterles muchos limitantes, ¿no? No, acá máximo dos toques, en esta zona marcada por la banda, solamente puede entrar solamente puede entrar el lateral y el extremo, ¿no? Comenzamos a parametrar el ejercicio, este, pero bueno, ellos creían en más en un poco en darle la libertad, ¿no? Si es que
si así lo creía, ¿no? Porque así es el juego, ¿no? Así es el fútbol. Y porque también creo yo, y esta es una interpretación mía, tiene que ver con que siempre hablamos, ¿no? De desarrollar la inteligencia, ¿no? Del juego, del jugador. Y la inteligencia del jugador va a depender también del abanico de alternativas que le presente el ejercicio. Pero, por ejemplo, ¿no? Le ponemos limitantes como que aquí solamente 2 toques, allá solamente 3 toques. O que el gol solamente vale si es que primero pasa por un arco o por las bandas. Este, sin darnos cuenta, o sea, queremos trabajar, por ejemplo, la amplitud, porque queremos que el gol venga, preceda de un ataque por las bandas, pero estamos limitando de alguna forma la posibilidad de atacar de manera directa si es que el rival está abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces no es real y estamos cortándole todo, la amplitud, ¿no? de posibilidades dentro del juego. O sea, si el jugador ve que la defensa está abierta y tiene que ir de frente y rematar, debería poder hacerlo, ¿no? Pero a veces le ponemos tantas condicionantes que terminamos más bien limitando las opciones y limitando las posibilidades de decidir, ¿no? También. frenando el trabajo. ¿Cómo? O ¿Alguien comentó sea, algo? y eso hace que se frene el trabajo, se diga parando el trabajo y no se le dé la oportunidad de tomarla el delantero, en ese trabajo por lo menos. Así es. También pasa eso. También pasa eso. Por ejemplo, ¿no? O sea, y eso pasa incluso ya en escuelas, ¿no? En menores, ¿no? Que hoy máximo 2 toques, máximo un toque. No, que cuando tienes el hombre a la espalda, tienes que rebotar. Pero ¿qué pasa si tienes con un jugador como Cueva que tiene la capacidad de girar, ¿no? Y de sorprender. ¿Por qué no puede hacerlo, no? Entonces, em, por eso es que este tipo de ejercicios em, te da un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Este es un ejercicio que, que lo utilizaba mucho, ¿no? Y que es, a mí me parecía uno de los más interesantes. Nosotros le pusimos sectorizado. Ahí se me pasó. A ver, no sé, coméntenme. Micrófono abierto, a ver. ¿Qué ven en este ejercicio? ¿O cómo le Bueno, llaman, Ernesto, ahí, ahí cómo lo le llaman ustedes? importante, sí, sí, hable, por favor. ¿Cómo le llaman a este tipo de ejercicios ustedes? Ahí podría ser, Ernesto, ahí como se ve, primero un bloque ¿Ya? bajo de sostenimiento, pero se presentan las dos fases. Como es tan real el juego, se presentan las dos fases ofensiva-defensiva, porque fíjate que se da una situación también de salida y de progresión a la siguiente Así zona, es, pero así es. también te da la posibilidad de defender atacando. Es decir, el hecho de que esté saliendo
para buscar progresión en ese corto espacio, como tú lo llamas, sectorizado, te permite también trabajar inteligentemente todo lo que anteriormente se ha realizado posicionalmente. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Qué ven? ¿Qué han visto? ¿Cómo le llaman ustedes? Porque más allá del nombre, algunos acá en el Perú dirían, este es un defensa-ataque nada más, ¿no? Defensa-ataque. Ah, A ¿Podría veces llamarse también transición ataque-defensa? hay transiciones, pues algo claro. interesante en esto es que están las dos fases más las transiciones también, ¿no? Porque si se dan cuenta, el que recupera la pelota tiene aquí 5 arcos que tienen que cruzar en conducción. Eh, por ejemplo, acá lo logran en una. Entonces, ¿qué más ven? ¿Qué más vieron También puede ser la capacidad de reacción que se puede trabajar ahí. para la Debido a que, recuperación? ¿No es claro, cierto? porque cuando un equipo está atacando, en un momento la pierde y automáticamente en segundos tiene que pasar a defender. Y eso también es súper importante trabajarlo, porque claro, no es lo mismo recuperar el balón en el área, la cancha rival que recuperarlo ya estando cerca del propio arco. Entonces, eso también es súper importante, saber recuperar el balón lo más rápido posible. Perfecto. Claro, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien está en Hola, la buenas noches, Jorge. Hola, hola, saludos. Hola, Jorge Durán y hola, Jorge Aracaki. Saludos desde aquí, desde Ica, Perú. Hola, ¿qué tal? Eh, yo lo que quiero acotar aquí es algo que me ha reconfortado mucho, es el tema de los materiales. El tema de los materiales y el tema de simplificar y de, y de tener mucho sentido común en lo que es el fútbol, ¿no? Y la forma de entrenarlo. Me satisface mucho esto que estoy viendo, no lo había compartido antes con ningún entrenador y ahora que Jorge Aracaki lo está plasmando aquí en esta charla, yo estoy totalmente de acuerdo porque cuando yo llego a un equipo, yo dirijo equipos de Copa Perú acá en mi país, lo que le pido siempre a los directivos es eso, pelotas, 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 para trabajar y trabajo mucho este tipo de comportamientos que, bueno, yo le llamo comportamientos tácticos y según lo que vemos acá, como dijo Jorge Durán, en los calentamientos vas trabajando todo, ¿no? Los controles, perfiles, la técnica, el pase a un toque, a dos toques, la velocidad, los centros, la definición, todo eso, ¿no? Es un trabajo integrado, ¿no? Yo trato de plasmarlo de esa forma para hacerlo más simple de entender al futbolista, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo hace muchos años, tuve un entrenador que Jorge Aracaki lo debe haber conocido, a Alberto Gallardo, del Cristal, y nosotros hacíamos fútbol todos los días, y él hacía correcciones, ¿no? Lo que no tenía era estos trabajos sectorizados, pero dentro de estos trabajos sí tenía, nos iba corrigiendo la forma de salir, cómo teníamos que salir, la forma de progresar, con otros nombres, ¿no? Pero los conceptos eran los mismos. Y la Gracias. verdad que me da mucha alegría ver esto porque veo que no estoy equivocado. Yo siempre he pensado que el fútbol debe ser lo más sencillo posible de entender para el futbolista y de aplicarlo de esta manera, ¿no? Y tiene mucho sentido porque ahora hay mucho lo que decía Jorge hace poco, el tema de las ligas para acá. Hay ejercicios que yo veo de que no, para mí no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, si pones que la pelota tiene que llegar a los jugadores que están detrás de una zona, detrás de los defensas. Y eso ya es fuera de juego. Entonces los tienes todo el tiempo corriendo
en una línea paralela detrás de los defensas. Entonces yo digo, pero si, entonces, ¿qué le estás enseñando? A jugar dentro del fuera de juego, ¿no? Y así muchos ejercicios. Por eso yo digo que uno tiene que evaluar qué es lo que está viendo, qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar, y que hay muchos ejercicios que a mí me parecen que no tienen sentido. Incluso, bueno, lo del rondo que puede ser para calentar un poquito y todo lo demás, y que se puede trabajar bueno, para tener un mejor, en categorías menores, para tener un mejor toque de primera, ¿no? Un buen control orientado. Pero después, bueno, aplaudir esto que nos está mostrando Jorge ahora, y bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, adelante. Gracias, gracias. Ya me cambió el nombre, profe. Yo soy Ernesto, por si acaso. Ernesto, perdón. Ernesto, Ernesto, Ernesto Aracaki. Ernesto. Ya, pero no hay problema. Pero sí, o sea, mira, había mucha gente, incluso dentro de la Viena, que subestimaba el método, ¿no? Es como que, como que se entrena a la antigua, ¿no? Y de eso se trata justamente, ¿no? De volver un poquito a las raíces en ciertas cosas. Obviamente tenemos que darle un orden, una estructura, ¿no? Una lógica, Eh, una respuesta pedagógica, ¿no? Al por qué, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente el mejor método es el que funciona, ¿no? claro, Entonces, eso fue lo que fui, por lo menos funciona de repente para nosotros, ¿no? claro, claro, De repente para otra cultura, para otra idiosincrasia, funciona otro tipo de métodos, otro tipo de herramientas, claro. yo lo que creo es que en nuestra realidad, estos tipos de ejercicios funcionan, ¿no? Algo quiero comentar, Jorge, creo. Sí, Ernesto, bueno, no, es que es muy interesante lo que estás planteando, porque te cuento, o sea, bueno, siguiendo con el ejercicio, fíjate que si lo vemos en lo más real, también hay la interpretación de la ocupación de los espacios en Así es, salida. Es decir, o sea, cuando tenemos posesión, hay jugadores que se transforman, que tienen que entender dónde es el espacio, hacia dónde es, así es, y la utilidad, y lo otro es la utilidad de recorrer, de saber recorrer bien los espacios. Entonces, así creo es. que hasta hay un árbitro dentro. Así es, ese es otro rasgo que quería enseñarles, ¿no? Hay un árbitro y hay lineman. Claro, en- Entonces, en- las reglas del juego son parte del juego, ¿no? Y a veces nosotros los técnicos no, o sea, simplemente, oye, deja lo que defina, ¿no? Que está en offside, pero deja lo que defina, ¿no? Pero está haciendo mal un desmarque de ruptura en el momento incorrecto, no está mirando, ¿no? El offside es un argumento para la línea claro, defensiva a favor. Entonces, pero no, le quitamos ese ingrediente a los claro. ejercicios, ¿no? Mira, Entonces, Ernesto, yo tengo una preocupación también con la formación de nosotros como entrenadores. Ahí, no, ahí me incluyo yo también. Porque fíjate, tú hablas de la tarea se ve fácil, se ve fácil, pero es compleja. así es, ¿Dónde entra la complejidad? En que el entrenador tiene que saber hacer y transmitir la tarea. ¿Me explico? así es. Entonces, yo voy a esto. Nosotros tenemos que, cuando tú hablas de la previsión táctica, que es útil también, porque nosotros Sí, tenemos que sí, transformarnos en entrenadores conceptuales. Entre mejor manejemos el concepto, vamos a manejar mejor estas tareas. Y después viene el proceso de elegir el método más pragmático así posible. es, Y yo lo, así es, yo lo he considerado así, porque el libro no así te es, dice esto, el libro te habla de una teoría, así, pero la así es. experiencia te va a dar esto. Por eso empecé con eso, ¿no? O sea, este mismo ejercicio puede terminar siendo un mamarracho si el técnico no mira lo que tiene que mirar, Ahí voy. ¿no? O sea, Claro, puede ser cualquier cosa. O sea, si por ejemplo puedes hacer después les voy a enseñar el tipo de ejercicio, ¿no? Puedes hacer un fútbol que puede terminar siendo una pichanguita, como le llamamos nosotros acá en el Perú, no sé cómo le llaman, un picado, ustedes, no sé claro, cómo le llaman, donde cualquiera juega como quiera, donde no ocupa correctamente los espacios. Al Una final va a depender caimanera. mucho, así es, va a depender mucho del ojo
y de la parte conceptual del técnico, ¿no? Si no termina haciendo estos ejercicios un mamar. Por eso es que yo inicio con eso, ¿no? Que lo más importante en el tema de los técnicos es el qué, más del cómo, ¿no? Las tareas, pues, Pepe, Juancito y yo podemos hacer la misma tarea, pero si no corregimos como lo que se tiene que corregir, terminamos más bien fijando algo que está mal hecho, ¿no? Por eso es tan importante nosotros como técnicos profundizar en temas de fundamentos, en términos de principios tácticos, ¿no? Conocer de fútbol, ¿no? Claro. Porque si no, esto termina siendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, una de las Y cosas también dígame. no, y que tú decías algo muy importante, Ernesto, que tú decías, fíjate el elemento técnico. Si nosotros nos vamos al alto nivel, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, esos técnicos que piden un tipo de fútbol asociado de precisión, son jugadores altamente técnicos. Así es, claro, así es. Este, y bueno, después ya es un tema también complejo de conversar, ¿no? Hay bastante por profundizar en tema de fundamentos, ¿no? Este, pero tenemos que recordar que, o sea, a veces nosotros como técnicos estamos obsesionados con el gesto, ¿no? Y al final el gesto no es el objetivo de nosotros como formadores, sino la eficiencia. Claro, Entonces, por ejemplo, Gareca no se hacía mucho problema si es que, no sé, si es que Cueva la controla con la planta, ¿no? O la controla con el lateral, la controla con la pierna incorrecta, si es que realmente es eficiente, ¿no? Entonces, a esa libertad necesitamos a veces nosotros los sudamericanos, ¿no? A veces nuestra formación está fuera de lo que la teoría te dice, ¿no? Entonces, cuando queremos ser demasiado parametrados en cuanto a la formación de un jugador, ahí es donde hay un cortocircuito, ¿no? Pero bueno, para volver al tema que nos trajo, una de las cosas también que tiene este tipo de ejercicio es que tiene 5 arcos. No tiene 4, no tiene 2, ¿no? Tiene 5 arcos en la mitad de la cancha. ¿Por qué? Porque el jugador tiene que tener, como digo, ¿no? El abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, a veces ponemos este tipo de ejercicios con solamente 2 arcos abiertos, porque queremos que generen amplitud, porque queremos que progresen por las bandas. Pero, ¿qué pasa si puede progresar por dentro? Tenemos que darle la alternativa también de que si puede progresar por dentro, progrese por dentro, ¿no? Ya si insiste progresar por dentro cuando hay marca, entonces ahí tiene que intervenir el técnico, oye, por si acaso tiene 5 arcos, puedes progresar por la banda, ¿no? Entonces, yo creo que es un detalle, pero que es importante, ¿no? Que son 5 arcos acá en el medio para que pueda cruzar en conducción por cualquiera de los carriles, ¿no? Horizontales del campo. Y otro rasgo y que es importante en este tipo de ejercicio, eh, que me decía el profesor Ricardo también, es que es 50%, 50-50, le decía a él. 50% defensivo y 50% ofensivo. O sea, esta línea defensiva que hoy aquí en esta tarea está defendiendo, la mitad del tiempo lo utiliza después, o sea, les cambia de rol, ¿no? Estos que están defendiendo ahora pasan a atacar y pasan a defender estos 5 arcos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas situaciones dentro de un partido de fútbol en la cual los 21 jugadores, menos el arquero, están metidos en una sola mitad de cancha, ¿no es cierto? Entonces, se simula esas situaciones de donde hay una presión, un posicionamiento bajo del rival de repente y uno está más bien en posicionado alto, ocupando toda la mitad del campo del rival. Entonces, y me decía, eso tiene que ser incluso cronometrado, ¿no? O sea, estos rojos que están defendiendo tienen un bloque de 10 minutos o de 20 minutos defendiendo y les da otros 20 minutos, pero atacando.
Y él me decía, ¿no? Y esto tiene que ver con el mensaje al jugador. Si yo toda la semana, no sé, me toca jugar de visita y toda la semana me enfoco en lo defensivo, le estoy dando un mensaje a mis jugadores de que me voy a ir a defender, que soy menos que el rival y que me voy a defender. Este, entonces, así les toque jugar contra Brasil, igual era la proporción, ¿no? 50 para defender y 50 por atacar. Eso no significa, también me decía, que, que, que estratégicamente de repente me toque tirar un poco la línea hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, hubo un partido contra Colombia, ¿no? En las eliminatorias pasadas, que nos tocó defender el 99% del tiempo, pero hubo un solo ataque y se metió el gol. Entonces él decía, ¿no? Este, así me toque atacar o sea, así me toque atacar una sola vez, los jugadores tienen que saber qué hacer. Por eso es que 50% defensa y 50% ataque, Lo ¿no? otro, Ernesto, lo otro es, yo vi ese partido, Ernesto, que atacaron una sola vez y hicieron el gol. Lo otro es que esto te da apertura a que no condiciona el juego. Porque eso que acabas de decir, el juego, tú no sabes cuándo te van a meter atrás, cuándo va a hacer un bloque, cuándo van a hundir el equipo, porque hay Así es, equipos que te llevan a eso. claro, Y que el te someten. jugador y esa línea de cuatro, el fondo, todos los que apoyan de ahí de hacia adelante, tienen que saber replegar y cómo actuar. Entonces, Así es, como también tienen que saber cómo salir de esa situación. así es. Entonces, sí. Y claro, por ejemplo, los rojos acá recuperaban la pelota y el profesor los obligaba, ¿no? A ver, traten de salir jugando, ¿no? Si se tienen que sacar a uno para generar superioridad y para progresar, háganlo, le decía. ¿No? Entonces, te da herramientas, ¿no? Y argumentos también para, o sea, arriesgar en algo, ¿no? Si se tiene que arriesgar para poder jugar. Una de las cosas que esto tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? O sea, el futbolista peruano no le conviene jugar a altas intensidades, ¿no? Creo yo. Tiene que ver seguramente con nuestras características físicas, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra formación. No nos conviene partidos de ida y vueltas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se buscaba siempre era esos espacios para administrar la pelota, ¿no? Para intentar recuperarse, tratar de quitar la intensidad, ¿no? El partido de ayer fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Y de mucha intensidad. Y a nosotros nos cuesta. Ahí es donde le doy la razón a Reynoso, que el 60 minutos nomás duramos. Pero entonces, ¿cómo haces para que dentro de tu estrategia defines, oye, ya, no nos conviene esto, a ver, administrémosla? Para poder administrarla, estos defensas, estos volantes tienen que tener la valentía para intentar jugar, ¿no? Ernesto, Sí, sí, a eso se le llama tener el control de juego, ¿no? Tener el control así de es. juego. Así es. No, el profe le Sí. llamaba, nosotros le pusimos también administrar, ¿no? Administrar, ¿qué significa? Que saber en qué momento mantener la posición, en qué momento atacar, ¿no? En qué momento controlar el balón en la zona defensiva, o sea, Hacer la pausa. la pelota, eso tiene que ver con administrar, ¿no? Saber qué cosa hacer dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, no sé si me olvido algo, 50-50, hay transiciones, están las cuatro fases del juego. Acá incluso hay pelota parada, ¿no? Y si tenías que repetir en situaciones de pelota parada, repetías. Y acá más adelante van a ver igual, un sectorizado, pero en tres cuartos. Acá ya están los 22, los 21 jugadores, ¿no? Por ejemplo, había un partido en la cual tú quieres parar tu defensa ya no tan abajo, sino en tres cuartos, entonces haces un sectorizado a este nivel. Bueno, también me decía que tiene que ver también con la cantidad de jugadores que tenías, ¿no? Porque le iban llegando de a poquitos, pues, ¿no? De a puchitos, ¿no? Entonces, dependía mucho de eso también, pero
Entonces ya la línea defensiva ya no se para tan atrás, ¿no? Se para más arriba y era lo mismo. Hay presión tras pérdida, ¿no? Acá se da todo, todo lo que es el juego mismo, el fútbol mismo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros que en menores no teníamos sparring, para nosotros, no sé, queríamos trabajar en nuestro equipo principal, que eran los azules, la parte defensiva, y el otro grupo trabajaba la parte ofensiva, ¿no? Y tratábamos de distribuir los roles, ¿no? De que el asistente se encargaba de los atacantes y el técnico se encargaba de los defensas, de la parte defensiva, ¿no? Del rol defensivo, ¿no? Cómo salen a través, a pesar de la presión, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado buen rato en esta tarea. Faltan dos más. Estos son los sectorizados, como le decía, es un ejercicio bien simple, pero rico en contenidos de aprendizaje, ¿no? Estos son los funcionamientos tácticos. Esta es la quinta tarea. Por ejemplo, tú dirías a la antigua, ¿no? Oye, ya vamos a salir jugando, toquen, dense pase y van progresando. Pero como volvemos a repetir, así como dijo el profe Jorge, ¿no? Acá va a depender mucho de la capacidad del entrenador, ¿no? ¿Qué información es la que necesito meter a nuestros jugadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, si bien es cierto, no hay oposición, pero puedes ir trabajando mensajes como la administración, la progresión por la banda, oye, si la tiene el extremo, el lateral dónde va, ¿no? Oye, el lateral ya subió, ¿dónde debería estar el otro lateral? Claro. ¿Cómo acomodamos el equilibrio? ¿Dónde debería estar el volante central? Hay un montón de mensajes. ¿Quién llega, ¿no? O ya, el lateral llegó a zona de centro. ¿Quién ingresa al área? ¿Cómo ingresa al área? ¿No? ¿Cuál es la distribución en la ocupación dentro del área? Ahí depende ya de la capacidad del técnico, ¿no? Para interpretar, ¿no? Entonces, dentro de esta tarea de funcionamiento táctico, tú puedes ir metiéndole cierta progresión, ¿no? Más adelante, Ernesto, dígame, a eso lo llamamos nosotros acá los automatismos. claro, claro, tú ya le ponemos cualquier nombre, ¿no? Claro. Pero acá, por ejemplo, hay una progresión, ¿no? Entonces ya nos pide sparring acá, una línea de tres y un volante, ¿no? A ver, cómo nos comportamos en la salida de ellos. Y ya, ay, cara. Me adelanté demasiado. ¿No? Acá era el mismo microciclo en el cual iban a enfrentar a Brasil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el bloque dónde está, dónde había mandado a hacer el bloque, entonces acá, tres cuartos, ¿no es cierto? Ya, pero ya, ingresan al tres cuartos, tratan de conectar con tratan de conectar con ante, por ejemplo, cómo debería ser la marca cuando conectan con el volante, ¿no? Él quería hacer este tipo de entrenamiento, este ejercicio para dejarle el mensaje, ¿no? De cómo referenciar al volante, cómo debería ser la presión al volante al recibir, ¿no? Él quería que un interior salga y que el delantero presione por detrás también, ¿no? Entonces aquí estás metiendo conceptos, estás metiendo em, estrategia también, Claro. ¿no? Y esto, no sé, lo típico en un equipo de fútbol, que trabajo un día antes de un partido, fútbol tenis, ¿no? Fútbol tenis y pichanga. No, esto lo puedes trabajar un día antes, poca carga, ¿no es cierto? Pero lo ganas en información para el jugador,
Em, por ejemplo, ellos, ellos jugaban la primera fecha de eliminatorias y al día siguiente, cuando ya regresaban, podía trabajar esto también. Él trabajaba este tipo de cosas, porque ya estaba preparando, no puede descansar, ya estaba preparando el partido siguiente que era 3 días, 4 días. Entonces, en vez de trotar por fuera, le hacía este tipo de trabajos, ¿no? Ya está preparando, está recuperándose el jugador, pero ya está preparando el siguiente partido también. Entonces, este tipo de ejercicio, y bueno, ahí puedes ir metiéndole cada vez más progresión, ¿no? Le podía meter ya a los volantes, después a los delanteros, y terminaba a veces cuando, dependiendo del día, este, podía terminar en fútbol, ¿no? Al final. Pero como le digo, ¿no? Al final a veces nos hemos dejado de llevar mucho también por los preparadores físicos, ¿no? Y eso en los rondos, en el fútbol, en los espacios reducidos, qué sé yo. A veces nos preocupamos mucho en que se mantenga la intensidad, ¿no? Eso nos han hecho, ¿no? Eso es, nos han metido como información, ¿no? Los métodos de afuera, ¿no? Entonces, estamos tan preocupados en la intensidad que dejamos pasar muchas cosas técnicas, tácticas que al final es lo más importante, ¿no es cierto? Al final, hoy, si tiene que correr por fuera para alcanzar los volúmenes o los recorridos o qué sé yo, los kilómetros, los metrajes en alta intensidad, lo pueden hacer por fuera. Y más nosotros que no tenemos cancha, no podemos perder el tiempo em, entrenando a altas intensidades cuando hay muchos errores, ¿no? Tenemos que aprovechar el campo al máximo en cuanto al aprendizaje. Entonces, yo creo que este tipo de tipos de tareas son muy fácil de plasmar también en nuestra realidad del fútbol formativo en nuestro país, ¿no? Que carece de infraestructura. Entonces, es esto, ¿no? Por ejemplo, él hablaba mucho del volumen ofensivo, de cuántos deberían entrar al área. Y bueno, en este tipo de tareas también podías meter el tema de balón parado, ¿no? Igual, ¿no? En todas las tareas, árbitro y lineman. Las reglas como parte importante del juego. Y bueno, nosotros pensábamos que habíamos acabado hasta ahí, pero le mostramos los tipos de tareas al profe Ricardo y nos dijo, yo creo que te falta algo, me dijo. ¿Qué nos falta, profe? Al jugador peruano le gustan los reducidos, los espacios reducidos, este, mm, porque le gusta tener contacto con el balón. A nosotros nos gustan las pichangas, pues, ¿no? El picadito al final de los entrenamientos, al final del microciclo, pero yo creo que ellos le dieron utilidad, ¿no? Le sacaron la vuelta a estos tipos de ejercicio. Este, y ustedes dirán, bueno, es un reducido, ¿no? Simple. Pero a ver, miren y me comentan qué ven. No, prácticamente como un poco más de un doble área, este, Ernesto. ¿Ya? ¿Qué Y más? bueno, igual, pero un juego condicionado que se cumple prácticamente como la misma tarea que estaba haciendo con las anteriores, cercando las líneas, toma de decisión, eh, movimientos de basculación en la parte defensiva y lo que tú dices con el objetivo de también del aspecto emocional de sostener la pelota, de jugar, de generar un ambiente que a pesar de que lo está adaptando a esa idiosincrasia del fútbol peruano, le está sacando provecho en todos los trabajos que también está requiriendo para la parte situacional.
Néstor, lo que tú decías antes, aquí sobre la carga de la intensidad, ¿no? Sí. Em, si se dan cuenta, es un reducido, pero es un fútbol chiquito, proporcionalmente, ¿no? Porque miren, hay un área chiquita donde el arquero solamente puede cogerla ahí. Los jugadores ocupan la posición que normalmente ocupan, ¿no? Los centrales defienden, los laterales también, los atacantes se posicionan en zona de ataque. Hay árbitros, ¿no? Hay lineman. En una determinada zona hay offside, ¿no? No es como en el fútbol que a mitad del campo hay offside, sino que a una determinada zona, 15 metros más o menos de la línea de fondo, a partir de ahí hay offside. Entonces, es un fútbol chiquito. Entonces, como te decía Jorge, tiene que ver con un tema también socioafectivo, ¿no? Las relaciones. Él me decía, los jugadores peruanos necesitan mucho contacto con la pelota, necesitan rematar mucho al arco, necesitan asociarse, ¿no? El lateral con el extremo, con el interior del lado, tienen que saber cómo juntarse, cómo tocar, conocerse. Entonces, él utilizaba este tipo de ejercicios, ¿no? Dependiendo del día, ¿no? Dependiendo de la carga, por ejemplo, un día de fuerza, de potencia, utilizaba este tipo de ejercicios. Después acá hay un reducido, pero más chiquito, pero igual, con la misma lógica. Los defensas defienden y los atacantes atacan, ¿no? Cada uno con su rol. Igual, lineman, árbitro. Ahí no hay, no, o sea, por ejemplo, no hay comodines por fuera, no hay límite de toques, no hay que el gol vale solamente cuando te apoyas con el comodín de la banda. No, fútbol, fútbol chiquito. Por eso es que mi título es, ¿no? No sé si ya le encontraron un poquito eh, la idea, ¿no? El concepto. El fútbol como método. El fútbol como método de enseñanza y de entrenamiento. Por ejemplo, ellos obviamente utilizan GPS, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían unos rangos, unas dimensiones del reducido según la carga física, ¿no? Según el día y todo eso. Entonces, básicamente, por ejemplo, en los diferentes ejercicios, la dinámica, la intensidad, la marcaba muchas veces también la pausa y la intervención del técnico, ¿no? O sea, de repente era un día de baja carga y podían hacer fútbol, entonces que era lo que condicionaba el volumen, la intensidad, era las pausas, ¿no? La cantidad de intervención del técnico. Entonces, unas cosas que, Ernesto, disculpa. sí, En el último ejercicio, que era más pequeño el espacio, siempre con la misma cantidad de jugadores, la cantidad también varía. los 11. Varía, no, varía. Este, por ejemplo, aquí era un 7 contra 7, en el otro era 8 contra 8, 6 contra 6. Va a depender del día, va a depender de la cantidad de jugadores que tenía, dependía de la carga física. eh, Habían varios factores, ¿no? Que tomaban en cuenta para saber, ¿no? Pero, o sea, puede que sea 5 contra 5, 6 contra 6, pero, como decía, ¿no? Cada uno respetando su rol, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? O sea, ponte que jueguen con línea de tres, entonces el central se ponía en el medio y los laterales se ponían a los costados, el volante central se ponía en el medio, ¿no? Y el delantero se ponía arriba, ¿no? Si era un fútbol. Ernesto, antes que me Sí, olvide,
en uno de los ejercicios que pusiste que parecía que solamente estaban los jugadores y que salían, yo hago esto también, pero le llamo circuito de juego, ¿no? En donde sale el arquero con los centrales, juega con los laterales, con los volantes, con los extremos y se va viendo el funcionamiento o el Ah, circuito ya, de ya. juego. Eso también lo hace, Claro, lo hacía Luis Enrique también. claro, seguro, Claro, así. seguro. Entonces, cuando terminamos de construir todo el tema de los tipos de tarea, vimos una problemática, ¿no? Que como decía Jorge, un técnico metía unas condicionantes, el otro técnico, porque no sé, cuando trabajaba como director de menores, manejas diferentes categorías, ¿no? Y la idea era homogenizar un poco ciertos criterios. Entonces nos dábamos cuenta que uno le pedía una cosa, el otro técnico le pedía otra cosa. Entonces tratábamos de homogenizar. Por eso es que los técnicos no me quieren mucho, porque les comienzo a poner demasiados condicionantes al trabajo. Pero un amigo que es pedagogo me decía, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tratar de construir un sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de procedimientos, de, de métodos, de protocolos que ayuden a encontrar el mismo resultado, ¿no? De manera continua. Entonces, por eso es que poníamos tantos parámetros, ¿no? Que a veces eso molesta a los técnicos, ¿no? Y de repente a veces uno es medio invasivo, pero ese era el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En los defensivos, ¿no? Buscábamos que en toda esta gama de ejercicios haya relevos cortos, bloques bien compactos, juntos, ¿no? Y esto tenía que ver mucho con la identidad, ¿no? Y a veces algunos conceptos de este tipo iban en contra de lo que la teoría te decía, ¿no? Presión al balón, ¿no? Aproximar con respaldos y coberturas cortas. Y esto tenía que ver mucho con los mensajes que nosotros escuchábamos de la selección mayor, ¿no? Máxima intensidad, por ejemplo, ¿no? Si podemos recuperar. Pero si el rival nos hacía 3 pases, volvíamos a armar el bloque. Así, de una manera así concisa y concreta y precisa, ¿no? Oye, el rival, salimos a presionar, pero si el rival nos hace 3, volvemos a armar el bloque. Y Ernesto, sencillo. es que es una ley lógica, es una ley lógica porque por lo menos yo estaba escuchando a un profe amigo europeo, me decía que, por ejemplo, el Manchester City tiene la regla de los 3 segundos cuando la tiene el otro equipo. En 3 segundos tienen que recuperar. Pero si tú ves los que juegan contra el City, por ejemplo, que tardan 6, 7 segundos y no la han quitado, ¿qué hacen? Se ordenan otra vez, pasan a hacer bloque medio, medio bajo, para poder recuperar espacio y recuperar energía. La pelota um, a los espacios. Entonces, él lo decía, ¿no? Al pie, nosotros al pie, ¿no? Buscar siempre primero el perfil para ir hacia adelante, ¿no? La primera mirada siempre al tener la pelota debería ser hacia adelante, ¿no? Este, y bueno, este mensaje, ¿no? Que les decía, ¿no? Oye, si hay demasiada densidad, ¿no? Demasiados jugadores, demasiados rivales, si tenemos que jugar en un uno contra uno, en un duelo, para clarificar, háganlo. Utilizar, empujar para que rematen a media distancia, libertad en ataque, amplitud para ocupar espacios. Por ejemplo, él no era muy rígido en que, oye, ¿sabes qué? Tú eres extremo, tú juegas solamente pegado a la línea. No. Oye, si te tienes que meter para juntarte con el volante, con el mediapunta, júntate, acércate y bueno, y la amplitud la tendrá que generar otro, ¿no? El lateral o el interior, no sé, pero, o sea, no era tan rígido con el tema posicional por puestos, ¿no? Y bueno, al recuperar debemos bajar la intensidad, ¿no? A veces queremos recuperar con intensidad y después atacar con la misma intensidad, ¿no? Y a nosotros no nos convenía. Y bueno, 2 o 3 toques, ¿no? Y eso fue una pregunta que se le hice al profesor Bonillo, ¿no?
profe, ¿por qué nosotros 2 o 3 toques y no 1 o 2? Porque nosotros caemos en imprecisión, me decía cuando apuramos al jugador, ¿no? Él me decía, en Francia, pucha, increíble, porque jugaron el Mundial contra Francia, ¿no? En Francia, increíble, estos morenos grandotes de 1,90 m, pucha, pum, puro toque, puro pase a un toque, pa, 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 pa. Y sí, pues ellos se forman en canchas pues, que son pues alfombras, ¿no? Con el gras mojado, y etcétera, etcétera. Nosotros crecemos acá en la pista, algunos que crecen en las canchas sintéticas que parecen alfombras rotas, viejas. Entonces no podemos, ¿no? O sea, nos van a pedir algo que no nos, que no nos nace y para el cual no estamos formados, ¿no? Por más que la teoría te dice que es lo correcto. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Espero que les haya parecido interesante. Yo creo que esto puede ser tranquilamente trasladable a la formación. La cantidad de chicos que tenemos que atender en 1 hora. em, Participarían más. Creo que recorrerían más, correrían más, sudarían más que con los tipos de ejercicio que estamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, en estos sectorizados van a ser recorridos de los laterales de 20-30 metros para tratar de salir, van a tener que regresar 20-30 metros para cubrir la espalda del central. Se va a dar muchas veces un defensa-ataque, entonces va a haber mucho volumen, ¿no? Mucho recorrido, como a veces quieren los preparadores físicos. Y va a haber mucho juego, ¿no? Que eso al final es que lo que le va a hacer ganar experiencia y mejorar la toma de decisiones de los jóvenes. Así que, bueno, eso es. Muchas gracias por su paciencia. Espero que les haya gustado. No, no, muy bien, Ernesto. A ver, felicitaciones, Ernesto. Mucha calidad. De verdad y que el tema es eh, muy bueno porque, porque abre las dudas. Y las dudas siempre, quedar dudando siempre es bueno para estas cosas, ¿no? Yo te voy a decir dos cosas, ¿no, Ernesto? Uno es, ¿qué vi yo o qué he visto yo de los equipos del profe Careca? Es que a través de este método tan simple como tú lo nombras, pero con el buen manejo del concepto, le da potencialidad al jugador. Porque yo he visto hoy los diarios peruanos que le están pegando a Carrillo, al otro, tal, pero yo vi un Carrillo, a un Cueva, a cualquier jugador que entraba, y el mismo Aldo Corso que entraba, y entraban con confianza. Y era un tipo de jugador de más interpretación. Bueno, eso lo dan los técnicos. A veces uno se pregunta por qué un jugador juega con un técnico de una manera y juega con otro, ¿verdad? Entonces, yo veía, ayer cuando entró Carrillo, por ejemplo, yo decía, coño, pero este es otro. Sacando la cabeza recién. Claro, o sea, ya dentro desconcentrado, ya. Entonces, bueno, todos esos detalles que uno ve, que uno estaba allá adentro y sabe cómo es el cuento, pero Un- uno ve el jugador cuando juega que no tiene esa confianza, o sea, que está como un robot y hay otros que están con esa naturalidad. Por ejemplo, tú ves a Soteldo el nuestro, y el enano juega con una soltura, está lleno de confianza, tú ves a Machís lleno de confianza, entonces yo creo que también el éxito de acá de la selección es que el profe Batista también va como por esa vía de ser más pragmático, de rescatar lo que el jugador venezolano está necesitando, está realizando y de tratar de darle esa potencialidad al jugador. eh, Gareca me dio un consejo, ¿no? Me dijo, nosotros tenemos que ayudar a que el jugador se vea bien, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con la humildad, ¿no? Nosotros como técnico a veces queremos implantar nuestra forma, ¿no? Queremos implantar nuestro método, queremos implantar nuestro modelo de juego, poniendo por encima esto al jugador, ¿no? Entonces ahí es donde ya comienza a haber una interferencia, ¿no? En el manejo con el jugador, ¿no? Es- Claro, claro, porque eh, somos muy conductuales.
Así caemos es, en el error y entonces no dejamos que el jugador pues aflore su imaginación. así es. No, mira, por ejemplo, el año que Alianza le fue mal, ¿no? Que Leo Butrón estaba de arquero, y estaba el profe Salas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Este, él quería que el equipo siempre salga jugando, por ejemplo. Pero Leo Butrón, o sea, no maneja muy bien los pies, pero es un gran arquero, pero le empujaba que tenía que salir jugando. Entonces, ¿cómo se le veía a Leo Butrón? Se le veía mal. Entonces, terminamos exponiendo al jugador, ¿no? O sea, lo dejamos mal porque nosotros queremos imponer nuestra filosofía, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que nosotros tenemos que ser inteligentes, humildes y tener manejo, ¿no? Y obviamente yo creo que eso tiene que ver mucho con la experiencia también, ¿no? A ver, otro que quiera participar. Bueno, profe, yo en primer lugar agradecerle a Ernesto por su tiempo, bueno, y por supuesto al profe Jorge por poner todo esto a andar, ¿no? Yo, bueno, me voy hoy con una reflexión, más allá de que ya tenía mentalizado lo que era entender el contexto de donde uno entrena, porque bueno, me ha tocado la posibilidad ya de ser el segundo país donde me ha tocado dirigir y obviamente entender el contexto de que es distinto, pero creo que tomo la palabra de Ernesto de lo que acaba de decir, bueno, lo que dijo al principio, sobre entender entender el contexto de dónde estamos entrenando y qué es lo que necesitamos. Y creo que la manera en la que lo dijo me está haciendo reflexionar y llevarme por supuesto, nueva información que ahora pues me va a hacer pensar de una manera distinta. No solamente a la hora de evaluar a los jugadores, ¿no? Sino de poner en práctica en nuestros equipos el qué y el cómo, ¿no? El qué estamos haciendo y el cómo lo estamos haciendo. Así que creo que eso es lo que, con lo que más me quedo, más allá bueno, de que obviamente en lo que vimos la simpleza del trabajo. Y yo quería hacer una pregunta, Ernesto, que tenía que ver con el tema de si estos trabajos que vimos mucho, por supuesto, que son ya de la selección, tienen que ver también con un tema de que como la selección tiene pocos días para entrenar con los jugadores, se ve más este tipo de cosas que quizás más rondo o trabajos más en donde quizás no vemos tanta realidad de juego adaptada a los entrenamientos. Tiene que ver con un tema de que es la selección y tienen pocos días para trabajar. Eh, sí, seguro, o sea, tienen que buscar, ¿no? Una forma de entrenar eficiente, pero, o sea, em, la gente puede creer, ¿no? Que seguramente este tipo de entrenamientos, este tipo de ejercicio es para equipos de alta competencia y que tienen estas mismas dinámicas. Pero yo lo que pienso es también, y por qué la formación de menores tendría que ser más compleja, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ponerle ejercicios complejos a los chicos? El fútbol de por sí es hiper complejo, ¿no? Por la variabilidad y porque hay un sinfín de situaciones distintas y diferentes. Este, entonces, más bien, no hay más complejo que el fútbol mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay mejor cosa que el fútbol para los chicos, ¿no? Por lo menos hasta mi época, de repente, nosotros crecimos jugando en la calle, ¿no? 3, 4 horas, 5 horas. Hoy no, hoy entrenan, hoy se forman en las academias, donde entrenan 3 veces por semana, una sola hora al día, obviamente por el tema de los riesgos, por la seguridad y porque hay más carros y qué sé yo, pero de esas 3 horas que entrenas a la semana, divides la hora de sesión a 15 minutos de trabajos psicomotrices, a media hora de trabajos o rondos o espacios reducidos o estructuras menores, como lo quiera llamar, y después 15 minutos de fútbol. Entonces, si te das cuenta, em,
el 80% de la semana o del tiempo que le dedicas son para ejercicios descontextualizados, ¿no? Alejados al juego. eh, y utilizas 20 minutos para el fútbol. Yo creo que nosotros como formadores, por lo menos es un reto en mi país, ¿no? Tratar de revertir eso. Yo creo que más bien debería ser 80 más de ejercicios y de fútbol y 20% de ejercicios específicos, de ejercicios que necesitan obviamente para los trabajos psicomotrices, que necesitan los niños, los jóvenes, pero yo creo que tenemos que revertir, ¿no? Para achicar las brechas, porque si no, seguiríamos formando jugadores de escuelita, Claro, ¿no? De escuelita. Ese creo que es la lógica que yo le he claro. encontrado. No sé si estás de Ahí, acuerdo. ahí donde yo llevo el planteamiento, Ernesto, o sea, yo llevo el planteamiento, que si el entrenador tiene una formación conceptual también en los procesos de formación, lo puede hacer, porque usted puede empezar a hacer un juego de 3 contra 3, divide todo, por ejemplo, ya que estemos en Lima, 24 niños de 8 años, y que yo haga canchitas de 3 contra 3 y haga 6 canchitas de 3 contra 3 con tiempo, con juegos de 3 minutos, 2 minutos, y se vayan rotando entre ellos, y que ponga entre las pausas coordinativos, y que vuelva otra vez al juego, y que al final haga alguna especie de trabajo técnico de definición, etcétera. O sea, lo importante es que si el entrenador conceptualmente comprende las tareas, lo va a llevar ahí. El problema es que estamos actuando por automatismo de tarea, es decir, lo que tú dices, fíjate que los niños de 9 8 años, ¿cuánto pierden haciendo elongación cuando no es necesario? 7 minutos. ¿Cuánto pierden haciendo movilidad articular? 7 10 minutos. Cuando pueden entrar directamente en juego. Así es. ¿No? Y como usted dice, ¿no? Una de las cosas que nosotros, bueno, gracias a la selección, a la escuela de entrenadores que estamos ahora, viajamos mucho, ¿no? Y una de las cosas que identificamos es que los entrenamientos son vacíos, le llamo yo, ¿no? Vacíos, ¿por qué? Porque más allá del ejercicio, o sea, no hay información, o sea, el chico no se lleva información, no se lleva eh, aprendizajes nuevos, ¿no? Claro. Los mensajes de los técnicos son, oye, marca bien, ¿no? Define bien, oye, patea bien, ¿no? Perfílate bien. Pero, o sea, el chico quiere saber, necesita saber cómo, ¿no? Ya, pero dime, o sea, ya, quieres que marque, pero ¿cómo marco, ¿no? Dime cómo Claro. marco, cómo me debo perfilar, cómo debo poner los pies, qué cosa tengo que mirar, utilizo los brazos, no utilizo los brazos, en qué momento meto el pie, ¿no? Esa es toda la información que nosotros deberíamos estar preparados, ¿no? Entonces, no, simplemente son entrenamientos en los cuales planteo ejercicios y, y nada más, ¿no? Y solamente es motivación y dale, bien, muy bien. Entonces son entrenamientos sin contenidos, ¿no? Sí, Ernesto, eso, lo que dices tú, lo que dice Jorge, es una realidad porque yo siempre lo discuto, ¿no? con los entrenadores y yo pienso que hace mucho tiempo, nosotros, por ejemplo, ahora vemos que en Europa los jugadores son técnicamente dotados que parecen sudamericanos, ¿sí? Tienen una exquisitez y una calidad para jugar al fútbol que ya parecen sudamericanos. Pero eso no es casualidad. Han cambiado su metodología de entrenamiento y se han basado más en la especialización de la técnica como herramienta fundamental. Y nosotros lo hemos dejado y hemos entrado en una vorágine de lo que venías hablando, lo que decía Jorge. Yo he visto en entrenamientos en muchas escuelas de fútbol que he pasado porque tengo un proyecto, un programa de fútbol menor que estoy desarrollando y, y a la cual me llevó a ver muchas y caminar muchas escuelas y clubes de fútbol, entre ellas academias que no son de clubes profesionales y también de clubes profesionales. Y lo que pude ver era de que después de 30, 40 minutos de iniciar la actividad, recién a veces agarraban la pelota.
Y a mí me parece un gran error. O sea, yo pienso que todo el entrenamiento tiene que ser con pelota, con pelota, con pelota, con pelota, con pelota. Porque después, ¿cómo le pedimos a un chico, o lo que tú decías, qué se lleva a su casa si no le enseñamos primero los fundamentos técnicos? Todo el mundo trabaja fundamentos técnicos, pero nadie trabaja después la especialización de la técnica, que es manejar todo, cómo recepcionar la pelota con el pecho, cómo dar un pase a 20 metros, según las edades, obviamente. Pero todo eso es un proceso de especialización de la técnica que no se hace. Y en Europa sí lo están haciendo. Yo, mediante esta investigación que tiene más o menos como 5 o 6 años, y me puse a revisar otras metodologías, otros métodos, sobre todo de Europa, y vi que lo están haciendo, incluso en los equipos de élite, digamos Real Madrid y otros equipos, tienen un departamento que ellos le llaman de tecnificación de la técnica. Por ejemplo, tienen a un centro delantero en la reserva o en el equipo profesional que tiene que no maneja, que no le pega con izquierda, no define izquierda. Entonces, tiene un profesor que lo hace trabajar esa parte específica, ¿sí? Pero para no llegar a esto, se trabaja, pienso yo, hay que trabajarlo desde las edades sensibles, No, pues, pero ¿no? bueno, O sea, o sea, tu programa va 6, 8, 10, 12 y así paulatinamente, ¿no? nosotros que vinimos de Barranquilla, yo me sentaba mucho con los profesores ecuatorianos que trabajaban en la selección y muchos de ellos trabajaron en Independiente del Valle, ¿no? Y ellos tienen un programa también de tecnificación, ¿no? De específicos por puestos, eh, 2 veces por semana. Es que los chicos viven ahí, entonces ellos tienen la capacidad de entrenar en la mañana y en la tarde, 2 veces por semana, hacen trabajos de específicos por puestos, ¿no? No, hoy es necesario, ¿no? Tratar de darle esa información, porque bueno, ya están los fundamentos generales, ¿no? Pero después hay situaciones en la cual hay situaciones específicas para los centrales, hay situaciones específicas para los laterales, ¿no? Sí. Que tenemos que Ernesto, pero yo creo que eso lo que tú dices, bueno, esa es la especialización del puesto. Pero yo hablo de la, a ver, te pongo esta idea y este concepto, te las lanzo. Yo trabajo la especialización de la técnica, ¿no? O sea, que los chicos lleguen a una especialización técnica bastante buena. Si un jugador es técnicamente, maneja bien todo lo que es la técnica, puede solucionar cualquier tipo de problema en cualquier sector del campo, ¿cierto? O sea, sí, le viene una pelota aérea, si la sabe bajar con el pecho, resolvió. La baja y la pasa a un toque o mete un cambio de orientación a 20, 30 metros, resolvió. ¿Por qué? Por la técnica, por la especialización técnica que tiene. Yo lo que planteo dentro de esto es de que está bien, los entrenamientos ya están generalizados y planteados, pero no necesariamente tiene que ser así porque en tu introducción y en tu calentamiento puedes ir especializando la técnica, ¿me explico? Y luego ya pasas, ya hay otro, yo tengo dentro del programa que luego después ya tienes la especialización por puesto y es otra sí, cosa sí, muy aparte, ¿no? claro, Entonces sí se puede hacer. así es, sí. Bien, si hay otro que quiera o alguna pregunta con Ernesto o participar. A ver. Está todo claro. Bueno, Ernesto, a mí me encantó, de verdad me encantó porque Pero bueno, fíjate que hay una cuestión que tú tocabas, que yo pasé 20 años como preparador físico y yo, claro, con el profe Richard tuve que ir cambiando conceptualmente. Y me dicen, profe, pero ¿por qué pasó a la dirección técnica? Yo digo, porque ya yo no puedo hacer nada, nada descontextualizado, todo tiene que ir bajo un concepto, pues. Y es lo que tú dices, a veces la gente, como que uno termina complicando el proceso, pero no es por complicarlo, no, sino porque uno va entendiendo que las formas, el qué, el cómo, el para qué,
y a veces uno tiene, pues tiene, no es ese choque, sino como esa falta de comunicación, de entendimiento con los demás Bueno. entrenadores hasta que lo toman. No sé si te ha pasado. Sí, no, es complejo, ¿no? Por eso es tan importante el equipo de trabajo, ¿no? Que se entienda, que conozca, o sea, ahí, por ejemplo, Gareca con Bonillo se entendía muy bien, entonces hacían Bonillo era el encargado de hacer los específicos, por ejemplo, por puestos, ¿no? Los específicos por puesto, porque lo integraba, por ejemplo, no sé, con lo físico, ¿no? Oye, Claro, este jugador necesita trabajar temas de resistencia anaeróbica, no sé, lo hacía agrandar y después le hacía recorrer 20 metros, claro, y vuelta, ¿no? Integraba, claro, pero, y yo le decía, ¿y cómo usted diseña los ejercicios? Bueno, yo ya sé lo que le va a pedir Gareca, entonces ya yo diseño los claro. ejercicios según Entonces ahí el equipo de trabajo es fundamental, ¿no? Si no, terminas peleando. Sí, sí, sí. Eh, ¿No? tienes, Y lo mismo pasa para el proceso formativo. O sea, uno tiene que estar claro qué es lo que realmente quiere construir en el proceso formativo para poder diseñar ejercicios. así es, así es, así es, ¿no? Bien, ¿qué más? David, Javier, Carlos, Christopher, Eduardo, Juan, Carranza. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Bueno, yo creo que no hay más nada, Ernesto. Vamos, la charla No, va a quedar, se va a grabar, se va a colocar en YouTube. Esta semana vamos a ir sacando algunos fragmentos por las redes muy puntuales y después la colgamos en YouTube ya con el link completo para poderla visualizar. Agradecido, Ernesto, de verdad, mucha calidad. Siempre orgulloso de ti porque vas generando cosas cada día mejor. David, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, una pregunta no exactamente, buenas noches, sino, o Bueno, sea, agradecido, pues de verdad que me encantó la ponencia de hoy, excelente, y me voy con algo más para trabajar y seguir avanzando como entrenador. De verdad agradecido. Qué bueno, David, un abrazo, gracias. yo da- también agradecerle a Ernesto por lo que nos ha mostrado y me ha reafirmado muchos conceptos que yo tenía como sentido común y él habló sobre eso, ¿no? Y bueno, la calidad de la ponencia, excelente. Y bueno, yo que estoy aquí en Perú, mañana voy a lo voy a lanzar a Ernesto como para que sea el Candidato a nuevo la entrenador de presidencia. la selección de Perú. Ahí va en ese camino, va Va en para ese allá, va camino. para allá, va para Claro, allá. claro, Lo mío es la formación, lo mío es la claro, formación. claro. Ernesto no se quiere Ah, complicar, ¿no? Con esos programas que uno ve sí, después de las 6 de la tarde, peligro. no, pero si lo hubiéramos puesto en canal abierto y con los conceptos que hemos visto al toque, hubiera sido ya, Claro, venga claro. para acá. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presente. Gracias, Ernesto, nuevamente. Y bueno, queda de ti para despedirte, Ernesto, para que cierres. Un honor, un gusto haber compartido con ustedes y muy contento de que les haya interesado la charla. Nos estamos Bueno, viendo, pues, ¿no? Un abrazo. gracias a Claro que todos. sí. Un Bueno, abrazo, gracias a todos. Ernesto. Chao, muchachos. Muchas Suerte. gracias a todos, un gusto. Hasta luego. Que te vaya bien. Muchas gracias.